Buenos días. Continuamos con nuestro análisis de obras destacadas de Stephen King. Hoy comenzamos a analizar los relatos breves, o no tan breves, de una antología publicada en junio de 1985, unos meses después de la publicación, como Richard Bachman, de Maleficio, que de hecho ya en estas fechas, junio del 85, ya era ampliamente conocido que se había publicado, que King era Richard Bachman. Menciono también otra obra publicada más o menos en la misma época, esta sí, en la época de Maleficio, en el otoño de 1984, esta sí firmada con el apellido King, y que se titula Los ojos del dragón. Es una breve novela de temática fantástica, de magos, doncellas y caballeros, en un mundo imaginario que escribió, según comentaba, para animar a su hija Naomi, de 14 años, a leer sus libros, ya que era muy reacia a leer literatura de terror. A mí me sucede lo contrario. La temática fantástica, de fantasía heroica o mágica, no me interesa demasiado, así que reconozco que este libro, Los ojos del dragón, no lo he leído, así que no puede entrar en la antología que estoy tratando. Así que paso a su siguiente obra, que es una segunda recopilación de relatos 7 años después de El umbral de la noche. Se titula Skeleton Crew, tripulación básica para entendernos, y fue publicada por la editorial Putnam. Yo usaré la versión moderna de la edición moderna de la editorial Hodder en inglés, del año 2012. En español, esta antología no se ha publicado mucho más tarde. En 2002 se han hecho ediciones conjuntas en que aparecen todos los relatos de Skeleton Crew, pero en su día, por razones editoriales que no alcanzo a comprender o no he llegado a comprender, los relatos de Skeleton Crew fueron repartidos nada menos que entre 4 libros de 3 editoriales distintas y se fueron publicando entre 1986 y 1987. Editorial Grijalbo publicó 4 de ellos en un volumen titulado La Expedición y otros 3 en otro titulado La Niebla. Plaza Janés publicó la mayoría en otro llamado Historias Fantásticas y los 2 relatos restantes fueron a las antologías de horror de Martínez Roca. El relato Nona fue a la primera de ellas, titulada simplemente Horror, y La Balsa fue a la segunda, titulada Horror 2. De forma que el lector español de la época tendría que haberse comprado 5 libros para leer todos los relatos de Skeleton Crew. De estos 20 relatos, que además la antología incluye 2 poemas, he seleccionado 7. Bueno, para ser exactos, 6 relatos y una novela corta, ya que el primero de los relatos de la antología, La Niebla, totaliza 180 páginas, es decir, es más o menos de la extensión de los publicados en las 4 estaciones, que más que una antología de relatos es una antología de novelas cortas. Todos ellos, todos los relatos habían sido, excepto uno, publicados anteriormente en revistas, pero insisto en que los iré comentando por el orden de publicación en el volumen, independientemente de en qué fecha se publicaran previamente. Antes de entrar con el primero, comentar que Stephen King incluyó, igual que en El umbral de la noche, una introducción de 9 páginas, fechada en 1984, en la que mencionaba que por esas fechas, de hecho era abril del 84, 10 años y 10 días después de haber publicado Carrie, consideraba que con sus 10 años de carrera de escritor publicado superaba a otros clásicos como Stephen Crane y H.P. Lovecraft, que murieron jóvenes, naturalmente. Por fortuna, Stephen King ha seguido viviendo y trabajando muchos años y
él en esta introducción decía que todavía no había llegado a emular la duración de carrera literaria de Graham Greene, Somerset Maugham o Mark Twain, pero a estas alturas probablemente ya lo haya hecho, ya que se lleva 51 años como escritor publicado. El resto de la introducción es una larga anécdota que, según dice, le sucedió en una discusión con un amigo sobre su carrera desde el punto de vista económico. Es decir, el amigo, llamado imaginariamente Wyatt, le había dicho que su trabajo no estaba muy bien pagado, sobre todo cuando escribía relatos breves. Las novelas se vendían mejor y cuando los relatos, a pesar de haber ya vendido varios bestsellers, seguía King publicando en revistas. Y le decía a Wyatt que por qué hacía eso, que cuánto dinero ganaba. Y bueno, King desvela que por un relato de 2 semanas de trabajo le habían pagado $2.000, de los cuales el 60% se iba en impuestos y en el porcentaje del 5% de su agente. Eso, según Wyatt, era el equivalente a lo que cobraba un fontanero en Nueva York en 2 semanas de trabajo. Por lo tanto, no consideraba rentable la carrera de escritor de relatos breves. King replica que, como el relato ha sido reeditado en varias ocasiones, por ejemplo en esta antología, ya llevaba $23.000 netos de beneficios, pero sobre todo incidía en que escribía relatos porque le gustaba, disfrutaba más del proceso de creación y escritura que del dinero que podía ganar con la venta y reedición. Aclarado este punto, pasaremos a analizar el primero de ellos, que, insisto que más que un relato, es una novela corta, La niebla, de Mist. La había publicado antes, debido a su extensión, no en una revista, sino en una antología de obras de varios autores, que se titulaba Dark Force, Fuerzas Oscuras, de apenas unos 5 años antes, 1980. El argumento de La niebla es que trata de una familia que vive en una zona rural, pero de veraneantes. Quiero decir, ellos son locales, pero es una zona turística del estado de Maine. Son un matrimonio, él es dibujante, pintor, y tienen un hijo de 7-8 años. Tras una tormenta de verano, a la mañana siguiente una misteriosa niebla envuelve al pueblo. Como la tormenta ha destrozado el material eléctrico y la nevera y demás, o sea, les ha dejado sin comestibles en la nevera por la pérdida de corriente y no se sabe cuándo volverá, pues deciden el padre y el hijo ir a comprar, junto con un vecino con el que no se lleva bien, pero ahora tiene una oportunidad para reconciliarse, ir a comprar al supermercado local para abastecerse en caso de que se prolongue el corte eléctrico. La mujer se queda en casa haciendo unas tareas de jardinería y cuando llegan los otros tres al supermercado en pleno centro del pueblo, la niebla ya ha llegado al centro del pueblo. El supermercado queda envuelto en niebla y antes de que puedan llevarse la comida, entra un hombre gritando y sangrando por la nariz. Hay algo en la niebla, algo se ha llevado a John Lee y le he oído gritar. Esto, que tarda en suceder, son 44 páginas de introducción, sería el momento en que se pasa al nudo de la historia. Hay algo misterioso y agresivo en la niebla que no se ve. Algunos intentan salir del supermercado pero no regresan. Y el resto, que son unas 70 personas, incluidos nuestros protagonistas, se quedan allí para esperar a ver qué sucede. Esta novela, ya insisto, aquí tendría que dejarlo quien quiera leerla antes de continuar, y para el resto pues haré un análisis por capítulos, centrándome solo en los más importantes. Insisto en que hasta el tercer capítulo, que son casi 50 páginas, no sucede lo
más interesante. Lo otro parece bueno que algo ha alterado la normalidad, pero no es nada peligroso. Sin embargo, cuando una persona dice que hay algo en la niebla, que es agresivo, ya el miedo es real. Lo que no se sabe es qué es decir, se tarda en desvelar qué hay en la niebla, lo cual da más misterio. Es un poco como hizo Ridley Scott con Alien o Steven Spielberg con Tiburón, que tardan en mostrar al monstruo. Por lo tanto, durante este asedio del supermercado, vamos a decir, asedio por cosas que no se ven, van surgiendo otros personajes secundarios, aparte de los ya conocidos. Oli Wicks es uno de los empleados al que King describe como más bien tímido, habla poco, vive solo, lleva una joya y dice en plan eufemístico, le asustan un poco las chicas, con lo cual insinúa que podría ser homosexual. Sin embargo, a lo largo del relato, Wicks se va convirtiendo en uno de los héroes de la historia. Otra persona que al principio se le presenta como una señora excéntrica, la señora Carmody, se va otra vez, como aparece en otras obras de King, va desvelándose como una fanática religiosa. El fanatismo religioso está bastante omnipresente en la obra de King y siempre como crítica. Considera que lo que va sucediendo, que va peor, son muestras de la ira de Dios y solo el arrepentimiento y el sacrificio les podrán llevar a la salvación. En el capítulo 4, por primera vez el terror se hace visual. Insisto, yo prefiero el terror psicológico que el visual, así que no es de mis capítulos favoritos. Además, un defecto, creo yo, que tiene esta obra es que todos los capítulos tienen una titulación extensa a la antigua usanza, algo parecido a los capítulos del Quijote cuando dicen donde se cuenta que el ingenioso Hidalgo hizo esto y lo otro. Es decir, hay una especie de spoiler en el propio título del capítulo. Entonces, por ejemplo, este capítulo 4 se llama El almacén, problemas con los generadores, lo que le pasó al mozo de almacén. Ya da a entender que hay problemas en el generador eléctrico que está en el almacén y le sucede algo seguramente malo al mozo de almacén, que efectivamente es arrastrado por unos tentáculos que vienen del exterior. Por lo tanto, ya se ve por primera vez a uno de los monstruos y queda claro que hay monstruos tras la niebla. A pesar de estas evidencias, hay gente en el supermercado, capitaneados por Norton, el vecino con el que no se lleva muy bien David, el protagonista, a los que este llama. Por cierto, todo el relato está contado en primera persona, luego veremos por qué. David Drayton es quien relata todo lo que pasa. Llama David Drayton en su texto a Norton y sus amigos los terraplanistas, aquí en el sentido un poco opuesto al normal de terraplanista. El terraplanista es quien sigue creyendo que la Tierra es plana y por lo tanto no cree en los avances científicos. Estos son terraplanistas en el sentido de que no creen lo que ven y oyen. O sea, a pesar de que ha desaparecido un mozo y les dicen que hay un tentáculo que se lo ha llevado, pues tienden a decir que no, que eso es todo mentira, que tras la niebla no hay nada y que no van a estar en el supermercado eternamente, así que optan por marcharse. Y de ellos nunca más se sabe, así que se da por hecho que son devorados por los monstruos. En el capítulo 8 ya hay pistas de por qué está pasando eso. Hay dos soldados en el supermercado que pertenecen a un llamado Proyecto Punta de Flecha, que se supone que son experimentos científicos del gobierno en las cercanías. Otro personaje secundario, que es Dan Miller, habla con David Drayton y le dice que tal vez el hecho de que los soldados se hayan ahorcado y que aparecen ahorcados, ¿cierto?, en el almacén, y el hecho de que se hayan ahorcado y esta misteriosa niebla con criaturas tras ella,
que bueno, paso de largo el capítulo de la primera noche en que reaparecen criaturas tratando de atravesar las ventanas del supermercado. Es otro ejemplo de terror directo que no es lo que más me interesa y por lo tanto pasaré de largo por ello. Según Dan Miller, todo se debe a que los experimentos militares han creado una ventana a la otra dimensión y se han colado todas estas criaturas. Bueno, es una explicación como cualquier otra. También en este capítulo aparece uno de los pasajes de la novela menos creíbles, que es cuando David Drayton tiene relaciones sexuales con una de las chicas que está allí en el supermercado con ellos. A pesar de que durante todo el asedio David no para de escribir que echo de menos a mi esposa, que habrá sido de ella, se revela como un buen marido y un buen padre, no duda en tener relaciones sexuales la primera noche que está separado de su esposa, pues con una chica que está allí que también está dispuesta a ello y que también está casada, por cierto. Le da un poco de morbo a la historia, pero es tan fuera de lugar que yo creo que sobra. No tengo problema en que los personajes literarios tengan todas las relaciones sexuales que el autor considere necesario, pero aquí es tan poco creíble que esto suceda, a pesar de que hablamos de una historia fantástica en la que entran criaturas. De hecho, veo casi más creíble lo de las criaturas que esta historia, pero bueno, lo dejo ahí para que el lector juzgue. El capítulo 9, aunque también incluye terror visual, está muy logrado, que es cuando salen varios, 7 personas, incluido el protagonista, a la farmacia para conseguir medicamentos y ver un poco qué está pasando fuera del supermercado. Naturalmente la expedición es un desastre porque les atacan unas arañas gigantes y mueren 4 de ellos. En el capítulo 10, que tiene varias cosas, la confrontación final, que es, digamos, la tercera parte del capítulo, es cuando ya el fanatismo religioso de la señora Carmody ha calado entre la mayoría de los asediados y plantean nada menos que sacrificar al hijo de David, al niño, que ha estado siempre ahí presente, portándose como niño, sufre pesadillas, llora, tiene pánico, echa de menos a su madre, sacrificarlo a los monstruos para aplacarles. Esto hace que varios, es decir, David Drayton, Ollie Weeks, el niño y otras varias personas intenten salir por la fuerza y Ollie Weeks dispara y mata a la señora Carmody con una pistola que le ha prestado Amanda, la chica con la que se enrolló David Drayton. Tenía un arma que le había dejado su marido y el arma pasa a Oli, que es el mejor tirador, de hecho es veterano de Vietnam, es el mejor tirador de los que había en el supermercado. Por eso él tiene el arma y la usa para matar a la señora Carmody y abrirse camino hacia el coche en el aparcamiento. Naturalmente la expedición no es fácil porque los monstruos les atacan, muere Oli Weeks y solo logran huir David, su hijo Billy, Amanda y una tal señora Repler. Lo primero que hace David es ir a casa de su mujer. No consigue llegar, hay barricadas de coches tirados, hay niebla, no se puede acceder a su casa, de manera que se dan la vuelta y se dirigen hacia el sur. Consiguen llegar a un motel abandonado y ahí es donde nos enteramos que todo el texto lo está escribiendo David esa cuarta noche desde que llegó la niebla. Y que no tiene un final que ofrecer al lector porque va a dejar el cuaderno ahí sobre la mesa para quien lo encuentre. Es por lo tanto, como él mismo reconoce, un final abierto, que ojalá esta historia hubiera acabado bien, y propone 3 finales posibles, que siguieron hacia el sur hasta que la niebla se despejó y solo había sol, o bien que llegó la Guardia Nacional a rescatarles, o el mejor de todos, que todo había sido un sueño, mejor dicho, una pesadilla. No ocurre nada de eso, así que considera el personaje que esto es un final a lo Alfred Hitchcock, como algunos capítulos de Misterio de la serie televisiva presentada por Alfred Hitchcock. Pero deja la puerta abierta a la esperanza, porque dice que antes de irse a dormir esa noche ha estado recorriendo con una radio
que había en el motel, una radio de onda corta, y a pesar de no haber oído nada hasta el final de la línea, le había parecido escuchar que alguien decía aquí Hartford, es decir, Hartford, Connecticut, parecía haber alguien, luego la señal se perdió, de manera que tienen posibilidad de avanzar 500 kilómetros más al sur donde quizá haya otras personas. Pero con la palabra de esperanza, así es como acaba el relato. Como no podía ser de otra manera, este relato tan visual y profundo pues fue llevado al cine, aunque tardó bastante. En 2007, Frank Darabont fue el director de la versión cinematográfica. Recordemos que Darabont ya había dirigido en 1994 la adaptación de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, aquí en España titulada Cadena Perpetua, la versión de cine. Fue protagonizada por Thomas Jane, no, nada conocido, pero entre los secundarios destaca Marcia Gay Harden, ganadora de un Oscar por Pollock, interpretando a la fanática señora Carmody, y también el actor infantil Nathan Gamble, que acaba de hacer la película de González Iñárritu Babel, como Billy Drayton, el hijo del protagonista. Este es uno de los casos en que, en mi opinión, la adaptación cinematográfica supera al relato original. Ya he sacado bastantes defectos a esta novela corta, aunque la superan sus virtudes, por eso la incluye, pero aquí se mejora bastante, aparte que Toby Jones, también hay que destacar su actuación como Ollie Weeks, la actuación de estos secundarios y el que se mantenga como igual que en la novela, se mantiene el misterio hasta que aparecen las criaturas, y cuando aparecen las criaturas están muy bien logrados los efectos especiales. También da el detalle de mejorar el argumento. Por ejemplo, la tan criticada por mí escena en que Amanda y David tienen relaciones, aquí no está. Es decir, Amanda está presente, pero no hay nada sexual ni afectivo entre él y David. Solo aquí el final se cierra, es decir, a mí me gustan más los finales cerrados que los abiertos. El final se cierra, pero eso sí, de una manera muy negativa. No voy a contarlo, pues si alguien quiere ver la película y saber cómo acaba, porque no acaba igual que el relato, no lo voy a comentar, pero creo que gana la historia haciendo ese final. Y con ello pues concluimos con el primero de los relatos, mejor dicho, novela corta, de Skeleton Crew. El siguiente es el titulado La Expedición. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.